San Mateo capítulo 26, verso 31 adelante. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron, Jesús les dijo: todos vosotros vais a sentiros escandalizados por mi causa esta noche, y se cumplirá lo que dicen las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero tened esto presente: después que haya resucitado, iré a Galilea para encontrarme con vosotros. A estas palabras respondió Pedro diciéndole: aunque todos se sientan escandalizados por tu causa, yo jamás me escandalizaré. Pedro, le dijo Jesús, te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Quiero que vayamos por favor a Mateo capítulo 11, verso 6. Vamos a leer desde el verso 1 para que podamos entender lo que dice el verso 6. Verso 1 dice: una vez que Jesús hubo concluido de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para enseñar y predicar en las ciudades de aquella región. Juan el Bautista, que oyó contar en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para que le preguntasen: ¿eres tú el que esperábamos o tenemos que esperar a otro? Jesús respondió a los enviados: id a Juan y dadle a conocer las cosas que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados de su mal, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y decidle, además, dichoso aquellos que no encuentran en mí ningún motivo de escándalo. Quiero orar nuevamente. Señor, gracias. Te suplico, por favor, que en esta mañana tu Espíritu Santo traiga revelación de tu palabra. Nuestros corazones están ansiosos de comprender tu palabra, de ser edificados y redireccionados. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Saben que en el capítulo 26, a partir del verso 31, si usted lee todo el capítulo, usted va a notar que Jesús, cuando dijo estas palabras, los primeros versículos que leímos, estaba en una temporada de alguna manera semejante a la nuestra. Se estaban celebrando las Pascuas en Jerusalén. Y digo semejante a la nuestra porque aunque según el calendario judío estas no son las fechas de Pascua, son las fechas que nosotros hemos escogido como fechas de Pascua en nuestro calendario. Permítanme cambiarle el nombre un poquito y decir en nuestro calendario gentil, el nombre correcto es gregoriano, y la hemos escogido para celebrar la Pascua, aunque la celebración realmente es como medio inversa, porque Pascua habla del final de un tiempo y el comienzo de un nuevo tiempo, y precisamente estaba relacionado con la historia de cuando el pueblo salió de Egipto, que sacrificaron un cordero pascual. En esta ocasión, aunque los discípulos no lo entendían, aunque los discípulos no comprendían lo que estaban a punto de vivir y de lo que estaban a punto de ser solamente testigo, sino protagonista, el cordero iba a ser Jesús. Y era necesario, como todos lo sabemos, que Él fuera sacrificado para que nosotros pudiéramos recibir revelación y fuéramos al mismo tiempo redimidos. Fue precisamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario el que rompió el velo del templo y permitió que todos pudiésemos tener acceso
a la misma presencia del Señor. Pero me impresiona porque al inicio de su ministerio, en el último texto que leímos, el texto 6 de Mateo capítulo 11, Jesús inicia en pleno inicio, en plena faena del inicio de su ministerio. Jesús le envía un mensaje a Juan. Juan quiere saber si realmente él es el Cristo. Fíjese esto, ¿no? Importantísimo. Hacían meses o semanas o días atrás, Juan le había dicho al pueblo, porque él había recibido la revelación: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y a él deben de seguir. Pero ahora, semanas más tarde, Juan está preso, Juan está esperando la muerte y Juan está allí, y me imagino que en su angustia humana, Juan ahora envía una pregunta, como tratando de rectificar, de decir: ¿será que yo me equivoqué? ¿Será que yo no entendí bien? ¿Será que yo me apresuré? Juan envía a sus discípulos para preguntarle a Jesús si realmente él era el Cordero de Dios o había que esperar a otro. Y Jesús no le da la respuesta que quizá Juan estaba esperando. Lo que Juan quizás estaba esperando era que Jesús mandara a decir: yo soy el hombre, o tienen que esperar a otro. Pero Jesús le dice: no van a darle esa respuesta, sino que le van a permitir a Juan hacer un ejercicio. Le van a permitir a Juan discernir realmente la revelación que él tuvo, y le van a permitir a Juan ser desafiado a comprender que Dios actúa a veces de forma misteriosa. Entonces le dice Jesús: díganle que los enfermos son sanos, que los ciegos ven, que los cojos andan. Díganle que Dios está haciendo una manifestación a través de mi vida. Y adicional le dicen a Juan que va a ser feliz aquel que no encuentre escándalo en mí, aquel que no consiga tropiezo en mí. Pero ahora, 2 años y medio, 3 años y medio después, Jesús está diciendo a todos los que estaban junto a él esa noche, es decir, a sus 12 discípulos, le dice: esta noche todos vosotros se van a sentir escandalizados. Esta noche va a haber escándalo por mi causa. Y saben una cosa, que el escándalo a veces trae tropiezo. Lo que Jesús está diciendo es: esta noche muchos van a tropezar por mí. Fíjense que cuando analizamos cada una de las acusaciones que se hicieron contra Jesús, los testigos, todo el escenario, usted y yo hoy lo podemos entender, pero los discípulos de Jesús, la gente que seguía a Jesús en aquella época, no podían entender todo lo que estaba pasando alrededor de Jesús. Ellos no podían entender cómo era que Jesús era inocente, pero ellos no habían estado en todos los escenarios donde había estado Jesús. Todos no habían estado en los escenarios donde Jesús había hablado acerca de derribar el templo y volverlo a levantar. Todos no habían estado en los escenarios donde se le acusaba a Jesús de traición, de sedición, de herejía y de muchas cosas más. Así que habían testigos, aunque falsos, pero eran muy convincentes, que acusaban a Jesús de cosas reales, que acusaban a Jesús de cosas que podían ser ciertas. Y aquí, por eso hoy entiendo que aquella misma multitud que días antes habían gritado: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora en su amor por la ley, en su pasión como buenos judíos que eran por guardar la palabra y guardar los preceptos, ellos cambiaron rápidamente. Dijeron: no queremos nosotros perder nuestra oportunidad, no queremos nosotros perder las promesas de Dios por causa de unirnos a un hombre que no sabemos si lo que se dice es verdad o es mentira. Y ellos fijaron rápidamente una posición. Y me recuerdo nuevamente lo que Jesús dijo: va a ser feliz aquel que no consiga tropiezo en mí. Pero esa noche ellos iban a encontrar tropiezos en el Señor. Judas mismo encontró un tropiezo. Judas había escuchado durante 3 años y un poco más acerca del reino,
acerca del establecimiento del reino, acerca del establecimiento cuando Jesús se para y dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán salvos. Cuando Jesús habla de todo eso, Judas dijo, esto es precisamente lo que estamos necesitando, esto es lo que necesita el pueblo, esto es lo que necesita Jerusalén, esto es lo que necesita Israel, en pocas palabras, esto es lo que necesita el mundo. Pero ahora Judas en los últimos días había estado encontrando algunas cosas que diferían de lo que Jesús había dicho. ¿Sabe por qué? Porque Judas no había tenido la revelación, había recibido la palabra, pero no había tenido la revelación. Y no había tenido la revelación porque aunque operaba en los dones del Espíritu, aunque operaba en la manifestación del poder del Espíritu, Judas no estaba lleno del Espíritu. De hecho, la razón por la que esa noche todos iban a ser escandalizados por causa del Señor era porque no estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Me impresiona otra cosa en la Biblia. Quiero que vayamos, por favor, a Juan capítulo 18. Verso 1 y 2. Luego que hubo dicho estas cosas, estamos hablando del mismo escenario, no hemos cambiado de escenario. Dice, luego que hubo dicho estas cosas, o sea, después que Jesús le dijo a Pedro, esta noche me vas a negar, hubo ministrado la Santa Cena, le había dicho tantas cosas. Ahora Jesús dice, Jesús se fue con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Y entró con ellos en un huerto que había allí. Era un lugar que Judas, el traidor, conocía muy bien, porque en él se había reunido frecuentemente Jesús con sus discípulos. Este escenario del torrente de Cedrón me recuerda un escenario que había sucedido 2000 años antes, quizás. Segunda de Samuel, capítulo 15. Quiero leer la historia. Capítulo 15, verso 13. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisas a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la ciudad. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos, peleteos y todos los heteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itaí Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, dice David, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida
donde mi señor el rey estuviere, allí también estará tu siervo. Entonces David dijo a Ittai: ven pues y pasa. Y pasó Ittai Geteo y todos sus hombres y toda la familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Me impresiona porque 2 veces en la Biblia, por lo menos 2 veces, aparece registrado este lugar geográfico. Y las 2 veces que aparece registrado este lugar geográfico, el torrente de Cedrón, no es para promover una fiesta, no es para promover una alegría, sino que más bien es para promover momentos de tristeza. Dice en el caso de David que su hijo se había levantado contra él. Mire, yo no entiendo cómo David había derribado gigantes, conquistado pueblo, doblegado ejército. Era un hombre experto en estrategia, era un hombre experto en saber cómo hacer la guerra. Pero ahora se levanta su hijo, y cuando se levanta su hijo, David se siente impotente. ¿Sabe por qué? Porque era precisamente su sangre. David se sentía impotente para pelear contra su propia sangre. Él sencillamente se dio por derrotado, él se dio por vencido, y él prefirió dejar esa batalla en las manos del Señor. ¿Sabe una cosa que me impresiona? Que cuando Ittai se levanta para seguir a David, las palabras de David son: vuélvete y sigue al rey. Es decir, David había renunciado al trono, David había renunciado a todo. David había dicho: si Dios me ha abandonado, entonces ya no vale la pena hacerme llamar por rey. Pero me impresiona que Ittai dice: el reino, el trono, el palacio, la corona sobre tu cabeza no son las que determinan que tú eres rey. Lo que determina que tú eres rey es la unción del Todopoderoso que fue puesta sobre tu vida un día por un profeta. Y la gente necesita entender esto, porque lo que determina que una persona es un siervo de Dios, es un ministro de Dios, no es la iglesia, no es el oficio. Lo que determina que una persona es un siervo de Dios es la unción que fue derramada sobre su cabeza un día, y que una vez derramada no hay forma de volverla a hacer atrás. Días pasados encontré con un pastor, un hombre de Dios. Algunos lo conocen y algunos van a saber de quién se trata cuando comente el caso. Lo encontré muy cerca. Yo estaba haciendo un envío para Ecuador, enviando un material a un pastor amigo en Ecuador. Paso por un lugar y habían allí un grupo de 4 o 5 borrachos pidiendo dinero para tomar, y entre ellos estaba este pastor, un hombre que había movido esta ciudad, movió hace 20 años, hace quizás 15 años, no sé, pero ya hace quizás 2 décadas, movió esta ciudad, hizo cosas impresionantes, y un día fue herido y no pudo mantenerse en pie. Y cuando lo vi en esa situación, su rostro hinchado por está alcoholizado, su rostro hinchado, sus manos hinchadas ya por el tanto alcohol en su cuerpo. Recuerdo que le dije: pastor, y él se le aguaron los ojos y bajó la cabeza y me dijo: no me digas así. Y le dije: tú eres un hombre de Dios, este no es tu lugar. La unción que fue puesta sobre tu vida, Dios nunca la volverá a hacer atrás. Escúcheme esto: David quizás no va borracho, pero va envuelto en una crisis emocional profunda. Va llorando, cruzando el torrente de Cedrón, dejando todo lo que había logrado, todo lo que durante años había conquistado, todo su sueño, todo lo dejó.
para tratar de por lo menos salvar su vida. Los primeros versículos que leímos, del verso 13, el verso 14, el verso 15, David dice: es mejor que huyamos con lo que podamos, porque Absalón está a punto de derramar. Mire lo que dice el versículo. Entonces David dijo a su siervo: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros. Ahora veo a Jesús. Quizás no lo veo huyendo, pero lo veo también envuelto en una crisis, porque Jesús fue humano. A veces estamos tan acostumbrados a ver el líder que pareciera que es sobrehumano, que cuando vemos la humanidad nos escandalizamos y decimos: ¿cómo es posible? Esto fue lo que pasó con los discípulos. Ahora vemos a un Jesús que no se para en medio de la tormenta para parar los vientos, para calmar la lluvia, para calmar el mar. Vemos a un Jesús que no se para delante de los oficiales y de los fariseos y saduceos para decirle hipócritas y confrontarlos y desafiarlos, sino que vemos a un Jesús que dice la Biblia que está arrodillado, que está llorando, que está en agonía y que está diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Los discípulos no entendían. Es fácil también culpar y señalar y decirle a los discípulos: qué cobardes fueron. ¿Por qué no hicieron algo más por el Señor? ¿Cómo pudieron quedarse dormidos? No velaron. Es fácil decir eso, pero ellos no habían visto esto. Ellos no se habían preparado para esto. Pero me impresiona también que los escándalos nunca cesaron en la iglesia. Los problemas nunca cesaron. Pero después de Hechos, capítulo 2, ante cada escándalo, ante cada tropiezo que hubo en la iglesia, los discípulos supieron qué hacer. Me impresiona que cuando se levanta aquel hombre para tratar de oponerse al mensaje que se estaba predicando, no eran los mismos discípulos que huían, no eran los mismos discípulos temerosos, sino que ellos sabían cómo confrontar. Porque quiero decirles algo: la llenura del Espíritu Santo es la única que puede guiarnos en medio de los escándalos. Dígale al que está al lado suyo: no es la forma como tú ves las cosas, es la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, ahora estaban preparados los discípulos, estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora sabían cómo actuar. ¿Sabe? Cuando analizamos toda la Biblia, lo que pasa es que nosotros a veces nos paramos y cantamos de tantas cosas bonitas que no son feas, son lindas. Leer acerca de cómo el Mar Rojo se dividió, cómo los egipcios, cuando los judíos iban saliendo, los hebreos iban saliendo, le entregaban oro y plata. Todo eso nos fascina, porque muy en el fondo a veces en nuestro corazón lo único que está es un deseo desmedido por sentirnos satisfechos, por sentirnos bien, por sentirnos acomodados. Y todos los años estamos esperando que nos digan que Dios nos va a bendecir, que vamos a tener mucha plata. Este sí es el año en que vamos a ganarnos, no voy a decir el loto porque no jugamos lotería, pero muchos, aunque no juegan lotería, dicen: ¿cómo alguien no se la gana y me la dona? Es el año en que todos los años, a veces, mire hermano, a veces nos sentamos y planificamos y soñamos del año y estamos siempre soñando: voy a tener el carro, voy a tener la casa, voy a tener el trabajo, voy a tener el flu, voy a tener. Pero no detenemos a pensar que esos próximos 365 días, creo que ya hoy nos está quedando algo así como 362 días,
que estos 362 días van a traer momentos de mucha bendición, pero también van a traer momentos de aflicciones, que van a traer momentos de dolor, que van a traer momentos de angustia, que van a traer momentos de pánico, que van a traer momentos de miedo. Pero si estamos llenos del Espíritu de Dios, ante todas esas cosas vamos a poder sostenernos y poder continuar, porque el Espíritu Santo nos dará la fuerza, la guía que necesitamos para lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. Me impresiona el Salmo 31. Nuevamente David, en el Salmo 31, está haciendo una declaración de confianza. No la está haciendo ahí dentro del palacio, quizás con los sirvientes echándole aire y comiendo uvas. No lo está haciendo quizás desde una ponchera o una bañera o una piscina, metido allí con agua tibia. No lo está haciendo desde un spa, allí dándole masaje para quitarle el estrés. No lo está haciendo allí sentado en la mesa de Navidad. Lo está haciendo en un momento que se encuentra en un desierto, que las tinieblas emocionales parecen haberle cubierto. Y en el verso 15, él hace una declaración poderosa. David dice: en tus manos están mis tiempos. Él no dice en tu mano está mi tiempo, sino que él dice en tus manos están mis tiempos. Porque escuche esto, quiero que sepa que para todos los humanos, dijo el predicador, a todos nos acontece lo mismo. Hay momentos buenos y hay momentos malos. Por eso Job se para y dice: hey mujer, eres insensata. La insensatez de la mujer no estaba en dar rienda suelta a su dolor. Mire, y como dijo el pastor Joel, lo escuché el otro día predicar y me puso a pensar, porque es fácil condenar a la mujer de Job. Es fácil decir que es mujer más estúpida, que es mujer más necia. ¿Cómo se para decir eso? Pero ¿quién se ha parado para pensar el dolor que tenía la mujer de Job cuando le dieron la noticia de que el mismo día murieron sus 10 hijos? ¿Quién se paró para sentir el dolor de esa mujer? Ella había sido fiel toda la vida, había sido fiel a Dios, había sido fiel a su esposo, había honrado a Dios, había amado a sus hijos, había hecho todo lo correcto. Porque a veces pensamos que solo por hacer lo correcto es garantía de que nos va a ir bien, y no es verdad. A veces haciendo lo correcto nos va mal. Lo importante no es si nos va bien o si nos va mal. Lo importante es que podamos ser fiel al Señor, porque lo que el Señor recompensa es la fidelidad. Y la fidelidad se muestra o se prueba en los momentos de adversidad. Imagínense, ella está tranquila en su casa, quizás tomándose el té, quizás cenando, desayunando, almorzando. La Biblia no describe, pero en cualquiera de esos escenarios que se mueve diariamente una madre, estaba esta mujer. Estaba, no voy a decir lavando y planchando porque tenía muchos sirvientes, o a lo mejor estaba orando. No sé en qué estaba esta mujer cuando le lleva un criado la noticia para decirle: tus 10 hijos acaban de morir. Tus 10 hijos, no uno. Si hubiese muerto uno, le quedaban 9 para tener consuelo, para tener fuerza para luchar. Pero ahora la noticia es: tus 10 hijos acaban de morir. Todas las riquezas las perdiste. Tu esposo está moribundo, enfermo de llagas, no se sabe qué enfermedad maligna tiene. Todo está perdido. No pudo contenerse. Yo creo que ninguno de nosotros
pudiera contenerse ante tal dolor. La mujer se dirige a Job y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Lo que es fatuo en ella no es expresar el dolor que tiene. Lo que es fatuo en ella, lo que es necio en ella, lo que Job condena en ella, es poner en duda que aún en medio de la adversidad debemos de mantener nuestra integridad, no delante de los hombres, porque los hombres siempre juzgarán, la gente siempre pondrá en juicio nuestras acciones, sino poner nuestra integridad en duda delante de Dios. Por eso esta guerra, este camino que hemos caminado, no es un camino de logro, no es un camino para obtener premios, no es un camino para medirnos con dinero, no es un camino para medirnos con cosas. Hay gente que desgraciadamente, y perdónenme que lo diga, muy desgraciadamente han tratado de medir el camino del Señor por cuánto dinero pueden tener, por cuántos vehículos pueden tener, y dicen: estoy bendecido, estoy próspero porque tengo carro, porque tengo casa, porque tengo plata, porque tengo comodidad. Dicen: cuán bendecido me ha hecho el Señor. No, la bendición de Dios no consiste en los bienes materiales. La bendición de Dios consiste en que aún en el momento de la adversidad Él pueda mantenerse a nuestro lado, porque la bendición de Dios es su presencia y no los bienes. De hecho, la Biblia llama a los bienes como la añadidura y no como la bendición. Así que tú puedes tener nada y puedes estar viviendo arrimado, y puede que todas las calamidades se hayan venido sobre tu vida, pero si eres fiel a Cristo, Dios va a exhibir tu justicia y te va a levantar de una manera muy poderosa, y en su tiempo te va a explicar el porqué de las cosas. Todo tiene una razón, todo tiene un porqué. ¿Saben? Los expertos dicen, los teólogos dicen que la prueba de Job duró 9 meses. No sé cuánto tiempo pueda durar la tuya, pero a los 9 meses Dios se le presenta a Job para traer la respuesta que él estaba esperando. Todos nosotros tenemos preguntas. Yo las tengo. No sé quién más las tiene, pero yo las tengo. Preguntas que necesitan ser respuestas, o necesitan respuesta de Dios, porque Él es el único que las puede responder. En su tiempo, Él va a dar la respuesta que estamos esperando. David cruzó el torrente de Cedrón. No lo cruzó en medio de alegría. No lo cruzó celebrando. No fue lo mismo cuando trajo el arca. El arca venía sobre los sacerdotes y David venía con una fiesta danzando y venía alegría y había gozo. No, en esta ocasión David está en el polo opuesto, rodeado de gente pero solo. Él no sabía qué hacer. ¿Saben? Esta soledad de David y esta soledad de Jesús me recuerda la soledad de Pablo. No sé cuántos han tenido la oportunidad de leer la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta. Terminando la carta, me impresiona que en más de una ocasión Pablo le dice a Timoteo: estoy solo, estoy solo, todos me han abandonado, solo el Señor estuvo a mi lado. Sentir soledad, sentirnos a veces derrotados, no es señal de que podamos estar derrotados. Es solo un sentimiento. Pablo escribe, si mal no recuerdo, a los corintios y les dice: estoy derribado, mas no derrotado. Me siento acabado, pero no estoy acabado. Porque la obra que Dios comenzó en nosotros, en su tiempo, Él la va a perfeccionar.
no tenemos todas las respuestas. No la vamos a tener. Somos barro en sus manos. No podemos comprender por qué suceden las cosas que suceden. No podemos entender por qué se toman las decisiones que se toman. No podemos entender muchas cosas, pero hay algo que usted tiene que determinar en este año 2016. Es mirar a Cristo por sobre todas las cosas. El blanco no soy yo. El blanco es Jesús. La visión no soy yo. La visión la da Jesús. Y como dijo Juan, cuando me imagino que sintió aquel mismo sentimiento, valga la redundancia, cuando sus discípulos fueron y le dijeron, mira, Él te manda a decir esto, Juan le dice a sus discípulos, váyanse y síganlo a Él. Juan sabía que sus días habían terminado, pero que la obra del Señor necesitaba continuar. La obra de Dios no debe detenerse, no debe pararse. David pudo regresar del torrente de Cedrón. No sé si por el mismo camino, pero él salió del torrente de Cedrón y llegó otra vez al palacio. Quizás no llegó con el mismo gozo, no llegó con la misma alegría. Muchos habían muerto. Había mucha gente llorando sus muertos. Su propio hijo había muerto en la batalla. Había sido asesinado por su mano derecha. David tenía ese dolor en su corazón, pero él pudo reponerse. Jesús salió del torrente de Cedrón, aparentemente derrotado, aparentemente acabado, aparentemente todo había terminado, pero Jesús salió de la tumba para demostrar que Él había vencido y que Él es vencedor por los siglos de los siglos. Sea toda la gloria y toda la honra a su santo nombre. Un día, usted y yo también saldremos del torrente de Cedrón para gritarle al mundo que el poder de la resurrección aún opera sobre nuestras vidas. Todo tiene una explicación y Dios la da en su tiempo. Pero hay tiempos cuando necesitamos tomar la decisión que tomó Itai. Itai le dijo a David, David, tú llamas rey a Absalón. Yo no discuto eso. Pero yo te voy a seguir a ti. Porque para vida o para muerte, yo estoy contigo. ¿Sabes lo que Itai está diciendo? En tus momentos de gloria, yo he estado contigo. En tus momentos de alegría, yo he celebrado. Pero en tus momentos de tristeza, yo voy a seguir siendo fiel a lo que tú digas, porque tú eres el rey. Tú eres la persona que tiene la unción, aunque no estés legislando desde el palacio. Que el espíritu que estuvo en Itai repose sobre nuestras vidas, para decirle, quizás no a una persona física, pero para decirle a Dios, para vida o para muerte, yo voy a ser fiel a ti, porque todo lo bueno viene de ti. Asaf dijo, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Repito, este año traerá sus desafíos, traerá sus momentos de dificultad a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de la iglesia, pero por sobre todas las cosas, nunca debemos de quitar nuestra mirada de Jesús. Él es el blanco. Póngase sobre sus pies. Quiero que cierre sus ojos.
Quiero que cierre sus ojos, por favor. Todos tenemos un torrente de Cedrón que cruzar. A todos nos tocan vivir momentos de dificultad. A veces queremos ayudar al que está pasando por ese momento y no sabemos cómo hacerlo, porque a veces no podemos hacerlo. La mejor ayuda que podemos hacer por los que atraviesan por momentos difíciles, por momentos de dolor, es orar por ellos y recordarle a Dios las promesas que ha puesto sobre la vida de esas personas. Quiero que todos, por favor, todos, con sus ojos cerrados, comencemos a pensar un poquito en nuestras vidas, en los retos y en los desafíos que tenemos por delante. No los conocemos, hemos pasado mucho. Si examinamos los años anteriores, habrá muchos motivos para llorar y para reír. Y aunque de los años anteriores o del tiempo pasado hayan motivos para llorar o para reír, solo podemos hacer eso, llorar o reír. Dios fue fiel en aquel tiempo. Dios es fiel en este tiempo. Y Dios va a ser fiel por los próximos 362 días, 63 días. Quizás quieres respuestas de Dios. Y hay gente que entra en esos conflictos. ¿Sabe? Yo aprendí a no desesperarme por la respuesta. Porque la realidad es que Dios no está obligado a darnos respuesta. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero. Él lo va a hacer, Él te va a dar la respuesta. En su tiempo la vas a ver. Pero caer en ese conflicto de pelear con Él y preguntarle por qué lo hiciste, por qué está pasando, no tiene sentido, es estúpido. Es estúpido de nuestra parte. Eso nos amarga el espíritu, nos amarga el alma. Estos días reflexionaba, pensaba en mi vida. Este año cumplo 41 años. Por allá me paré en un lugar. Comencé a pensar, ¿cuántos años de vida me pueden quedar? 10 años, 5 años, 1 año, 20 años. Hace unos días me llamaba mi mamá para decirme que una persona conocida, el 22 o 23 de diciembre, algo así, se acostó a dormir y al día siguiente no se levantó, estaba muerta. Pensar en eso me ha hecho dejar de amargarme por las respuestas que no tengo hoy. Sí, a veces hay que hacer como David, salir de la ciudad y buscar los montes para tratar de salvar la vida. Quizá David en esos momentos se preguntó, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que se me reveló en el santuario? Parecía que Dios lo había dejado.
Pero David no se amargó a quedarse en el palacio y decir: Dios tiene que aparecer, Dios tiene que decirme. Él dijo: voy a salvar mi vida. Algunos se quedaron en la ciudad. Algunos de sus fieles se quedaron en la ciudad porque entendían que Jerusalén era la ciudad de Dios, era el sueño de Dios. Aquí lo importante es la visión de Dios, el sueño de Dios, el propósito de Dios. ¿Saben? Es cierto, Jesús dijo algo. Les dijo: heriré al pastor. Para que se cumpla lo que está dicho, heriré al pastor o mataré al pastor, y serán dispersas las ovejas. Es cierto que Jesús lo dijo, pero también es cierto que los dones no habían sido repartidos, que los discípulos no habían sido llenos del Espíritu. La historia dice que años más tarde Pedro estaba en Roma. La historia, no la Biblia, la historia. Pedro estaba en Roma. Los soldados romanos entraron a la ciudad donde estaba Pedro, una ciudad cercana a Roma, mejor dicho. Comenzaron a matar cristianos. Los cristianos del momento le dijeron a Pedro: huye, salva tu vida. Pedro logró huir de la ciudad. Y en el camino, dice la historia, la tradición, no sé si es verdad o es mentira, pero hay una enseñanza allí. Pedro vio a Jesús que venía y le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor le dijo: voy a la ciudad para morir en tu lugar. La tradición dice que Pedro comenzó a llorar y regresó a la ciudad, quizás recordando de aquel día cuando en su cobardía había abandonado al Señor. Ahora la había vuelto a abandonar porque la iglesia es el cuerpo del Señor. La llenura del Espíritu Santo está disponible para que tú puedas levantarte y saber qué hacer en los momentos de escándalos, en los momentos de tropiezo y en los momentos de dolor. Aunque no lo entiendas, Dios tiene una respuesta que va a dar en su tiempo. Eres libre de entrar en su presencia y hablar con Él y decirle lo mal que te sientes. Eres libre de entrar en su presencia y llorar si quieres hacerlo. Pero no tienes el derecho de huir delante del desafío que Él te presenta. Los líderes de David debieron quedarse. Algunos se fueron, los que Él escogió, pero otros debieron quedarse para defender el sueño de Dios. Todos alguna vez cruzaremos el torrente de Cedrón, a veces con 600, a veces con 11. A veces permaneceremos acompañados y a veces estaremos solos. ¿Has pensado cuán solo se debió haber sentido David? Jesús, Pablo, no está malo, no es pecado sentirse solo. Ni siquiera es una muestra de debilidad. Todos estuvieron solos, pero la mirada
siempre estuvo en Jesús. Quiero que pongas tu mano derecha sobre tu corazón. Quiero que le hables al Señor con tus propias palabras de la necesidad que tienes de que Él te ayude a no quitar tu mirada de Él. Dile: Señor, este año ayúdame a no quitar mi mirada de ti. Dígale: Señor, no espero comprenderlo todo, solo espero que me ayudes a seguir con mi cruz,